entrevista, de la entrevista, de la entrevista. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Esta es la segunda hora de Noticias 1070 de este lunes 17 de abril del 2017. Tengo el gusto de saludar esta mañana a mi compañero periodista, reportero de muchos años, comunicador, analista de asuntos que tienen que ver con la seguridad. Luis Carlos Sainz, gracias por acompañarnos. Bienvenido y muy buenos días. Ramiro, muy buenos días al auditorio. Bueno, escritor de varios libros. ¿Cómo va el último, por cierto? Pues allá el más reciente, porque no podemos decir que sea el último. Estamos trabajando 3, podría decir que al mismo tiempo, pero le estamos dando unas pinceladas a uno, luego a otro, luego... La misma chamba no te da oportunidad y depende cómo pues se va moviendo, ¿no? Porque los 3 tienen que ver con cárceles, entonces depende cómo se va moviendo, si le entro a la novela o si le entro a la cuestión de la corrupción o le entramos a la parte humana. Son 3 libros diferentes que estamos trabajando en el aspecto carcelario. Los medios de comunicación a nivel nacional están pasando por una crisis, entre otras cosas el tema económico, porque se contraen los presupuestos, no solamente de gobierno, sino de iniciativa privada. Pero aunado a esto, un asunto que tiene que ver con la libertad de expresión, con lo que ha estado pasando este fin de semana en Baja California, lo que sucedió la semana antepasada con el cierre de un semanario en Ciudad Juárez, toda vez que pues asesinan a una compañera reportera. ¿Qué te da a ti que has a lo largo de muchos años tocado temas incluso escabrosos que tienen que ver con los asuntos del narcotráfico en el país? Pues seguirlos trabajando con cuidado, porque pues informas lo que encuentras. Yo sobre todo me dedico mucho a la cuestión de información de juzgados y la información que obtengo generalmente es de expedientes. Entonces vas hilando, vas encontrando información y la manejas obviamente con la seguridad de que es información que los propios delincuentes ya conocen porque está en averiguaciones previas, ¿no? Y es la forma en que yo creo que con documentos puedes ir encontrando, no la verdad, porque también hay que señalar que la autoridad en esas averiguaciones plasma muchas veces cosas que no son, ¿no? O las va induciendo para darle un sentido a una historia que se va a vender posteriormente precisamente a través de los medios de comunicación. En este caso, ¿tú consideras que el peligro que corren los periodistas que, como tú, se adentran en ese tema, en qué se basa si finalmente lo único que estás haciendo es publicar una verdad documentada? Sí, yo creo que hay mucha diferencia porque aquí en una ciudad como Guadalajara, en una zona metropolitana o en un estado grande como Jalisco, pues es difícil que nosotros, citadinos, estemos muy cerca del narcotráfico. Lo estamos porque somos vecinos, aquí viven prácticamente las familias de todos los capos, pero es información que no trasciende. Sabemos que los hijos de fulanito, los hijos de sultanito van a tales universidades, pero yo creo que hasta ahí nos quedamos. El riesgo en otros lugares como Michoacán es que son muchas comunidades pequeñas y los periodistas informan de lo que está ocurriendo ahí enfrente de ellos y obviamente pues son conocidos, ¿no? En la zona fronteriza también es muy delicado y yo creo que en eso consiste la diferencia de que los estados que estamos más hacia el centro del país tenemos quizá menos violencia en contra de los periodistas, ¿no? Que los otros periodistas locales, los que están en Acapulco, los que están en las distintas localidades de Guerrero, los que están acá en las fronteras del norte, sobre todo en Tamaulipas, pues corren muchísimo riesgo porque son vecinos prácticamente de los narcos y los están señalando directamente. ¿Estamos en un México violento a consecuencia de qué? ¿De un reacomodo de los cárteles? Yo creo que de la narcopolítica. La narcopolítica porque pues se ha visto que no nada más son narcos aquellos que trafican drogas o que matan enemigos en las calles o en la sierra, sino que también vemos que muchos políticos se dedican al narcotráfico de cuello blanco, detrás del escritorio, facilitando, dando esa oportunidad para que los delincuentes se muevan con facilidad y dándoles protección. Luis Carlos, ¿qué pasó en Guatemala? ¿Te sorprendió la detención de Javier Duarte? Yo creo que era cuestión de tiempo porque la lógica te dice que si lo están persiguiendo de verdad y estaba arrinconado en el sureste del país y se había mencionado que había incursionado a Guatemala, pues era lógico que pensaras que pudiesen detenerlo.
Sin embargo, pues parece que la noticia cayó muy de sopetón en vacaciones y eso es quizá lo que tomó un poquito desprevenidos a muchos, que ya tenían obviamente, en el caso de los periodistas, pues armada la historia, ¿no? Si detienen a Borges o si detienen a algún otro, a César Duarte, pues ya hay algo que publicar, ¿no? Para cuando llegue esa fecha, lo difícil es adivinar cuándo va a ocurrir esto. Se le encuentran pues pasaportes falsos, esto es un delito. Y a Karime, su esposa, que también viajaba con un documento apócrifo, la dejan libre. Hay una sonrisa, es la pregunta que estamos haciendo esta mañana aquí en Noticias 1070, la sonrisa de Duarte, que más bien parece burlesca y que pues genera, entre otras cosas, que la opinión pública reaccione. Primero, ¿es normal que dejen libre a la esposa con un documento apócrifo de ese nivel? Porque entonces a ti y a mí nos invitarían a tener pues falsificaciones hasta en la credencial para votar. ¿Y qué observas tú al mismo tiempo en la sonrisa o en la risa de este personaje político? Bueno, empezando con Duarte, es un personaje irónico cuya admiración ha sido, y él lo ha dicho públicamente, hacia el dictador Franco, que dijo, pues no estoy muy de acuerdo con su forma de ver la política, pero sí con su arrojo, con su fortaleza. Y dices, qué increíble, ¿no? O sea, a la personalidad, al perfil de ese dictador es al que se equipara este señor Duarte, que obviamente no llegó a tener tal poder, pero sí el ser gobernador de una entidad, pues es una barbaridad. En cuanto a lo del documento falso, tú sabes que la mayoría de los delitos que contiene nuestro Código Penal, tanto el estatal como el federal y el de Veracruz, pues no son delitos considerados como graves. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pues todavía es una cantidad menor de delitos que tienen esa gravedad para meditar la prisión preventiva oficiosa. En este caso, si se le dejó libre, pues se le dejó libre por Guatemala. Obviamente México no tenía nada en contra de esta mujer de apellido Tubilla y por eso quedó en libertad. Incluso pues ya en meses anteriores se había detectado el uso de este tipo de documentos a través de la captura de una persona, de un joven en Chiapas. Y bueno, pues será un delito menor de los muchos que tenga tanto Duarte como seguramente su esposa, porque si era un documento mexicano, pues obviamente las autoridades mexicanas tendrán que sancionar, y si era un documento guatemalteco, pues serían las autoridades de aquel país. Bueno, Yunes, en una entrevista de radio esta mañana, al mismo tiempo que lo que estamos haciendo nosotros aquí, en la capital del país, hablaba acerca de lo mismo que yo había tuiteado el fin de semana. Duarte ahora es lo de menos, lo que hay que empezar a ver son los millones de pesos que presuntamente se lleva. ¿Se recuperarán? ¿Cuál sería la vía para que entonces una vez más las arcas pudieran ver de regreso este dinero? Porque son procesos. Claro que sí, el asunto será detectar dónde está ese dinero. En primer lugar, acreditarlo a través de las auditorías. Ahí es donde está. Ahí es donde se puede detectar cuánto es, cuantificarlo. Porque ahora se hablan de diversas cantidades que no se tiene la certeza. Y después saber hacia dónde se fueron y dónde los tiene, porque pues vemos a narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, que ya está en Estados Unidos, y no sabemos dónde está esa fortuna que aseguró la revista Forbes, o que se ha asegurado incluso que movía grandes cantidades de dinero, y pues no están asegurados, ¿no? O sea, ¿tú crees que Duarte la libra? No creo que la libre en lo inmediato, pero sí probablemente cuando los asuntos se van enfriando, ya estamos muy cerca del término del sexenio, el inicio del próximo, pues vamos a ver qué pasa en esa coyuntura política, porque estos asuntos finalmente de justicia, cuando se trata de políticos, se dirimen no en el foro de la justicia, sino finalmente en la misma política. Es que curiosamente la semana pasada hablábamos de la detención de Yunes, de Yarrington en Italia, y a una semana de distancia cae Duarte en otro país, pero como que ya se nos olvidó, ¿no? Yarrington, de alguna manera, en donde también está peleando una extradición a los Estados Unidos o a México. ¿Dónde consideras tú que parará este político, este exfuncionario de México? Yo creo que la presión de Estados Unidos va a ser muy fuerte. Son incluso, se dice, los que iniciaron las gestiones para que la policía italiana lo ubicara y lo detuviera. Y bueno, México, por ser su país de origen, pudiese también tener una prioridad, pero por lo pronto los dos países están ahí en la disputa de esta extradición internacional. Y yo creo que Estados Unidos llevaría mano por su habilidad política y por la manera en que pues también las autoridades europeas
un país de mucha corrupción como Italia pudiese preferir que fuese Estados Unidos, ¿no? Pero es que advertían que al irse a Estados Unidos, Yarrington estaría sujeto quizá a una doble pena de cadena perpetua por los delitos, mientras que en México esta situación le llevaría solo 20 años de prisión. No, y si es que resulta condenatoria, ¿no? ¿Qué es el problema? Hablábamos de llevarlos ante la justicia. Yo creo que el gran problema está en que desde antes, cuando son candidatos, ya tienen prietitos en el arroz y a pesar de eso se sigue adelante y se vota por ellos. En el caso de Tomás Yarrington en Tamaulipas, hay señalamientos desde 2002 y 2003, ya de ligas con el narcotráfico, investigaciones por la propia Procuraduría General de la República. Se van durmiendo esas averiguaciones, eran sexenios del PAN, y finalmente llega la candidatura a gobernador y gana, y en la propia candidatura se hablaba de nexos con el narcotráfico. Y qué decir de Duarte, que también pues era prácticamente brazo derecho de un gobernador que tenía señalamientos de pertenecer al narcotráfico o de tener vínculos, y que finalmente él ha ido librando, que me refiero a Fidel Herrera. ¿Hay detrás de todo esto la mano del Chapo? Hay algunos que dicen que está empezando a declarar en los Estados Unidos y que pone en evidencia no solamente al sistema político mexicano, sino lo que hay detrás para el sostenimiento del propio sistema político mexicano. Yo creo que no. Yo lo dudo, ¿eh? A Estados Unidos le interesa exprimir al Chapo, pero con relación al cártel de Sinaloa, obviamente a la parte política, pero estos dos personajes están muy vinculados, en el caso de Yarrington, al cártel del Golfo, que tenía en ese entonces, en aquellos años 2000, todavía hasta 2009, como brazo armado a los Zetas. Y en el caso de Duarte, directamente ya a los Zetas como un cártel establecido. Vienen las elecciones en 4 estados del país, el Estado de México y Nayarit específicamente, por hablar de 2 puntos. ¿Afecta lo de Duarte? ¿Afecta lo de Yarrington? Creo que es un arma de doble filo, porque pues hay quienes dicen, oye, qué curioso, ¿no? Salen las recompensas a finales del año pasado en contra de los dos personajes con una diferencia de 15, 20 días, y ahora los detienen también con una diferencia apenas de una semana, ¿no? Y previo a elecciones, y pues esto perjudica al PRI, pero seguramente también la estrategia es el gobierno federal está actuando en consecuencia y está deteniendo a estos personajes a los que ahora pues van a satanizar después de que incluso fueron considerados como los grandes delfines del Partido Revolucionario Institucional y después en sus primeros meses de gestión pues como un ejemplo para los demás gobernadores, ¿no? Y ahora pues todo el peso de la ley se anuncia en contra de ellos y vamos a ver qué pasa más adelante. Voy a hacer una pausa y regreso, son las 8 de la mañana con 19 minutos, participe con nosotros, estamos analizando qué hay más allá de la detención de Javier Duarte. Vamos a platicar mucho más acerca de los reacomodos, cómo se encuentra Jalisco en uno de los temas pues más difíciles, que es el tema del narcotráfico. Han estado cayendo cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación en otras partes del país, en sitios en donde no nos hubiéramos imaginado que existen estos brazos. ¿Cómo se encuentra en estos momentos esta situación que afecta y afecta a todos? Vienen tiempos electorales en donde también el INE no se ha pronunciado por el tema de las investigaciones que pueden estar detrás de quienes quieren gobernar un municipio o un estado. WhatsApp 3319-232409 y los teléfonos en la cabina 3640-2131 y 3641-7414. 8 con 19.